Buenas, bienvenidos everybody. My name is Yarimar Bonilla. I am the director of Centro, and I am so excited to welcome you today. Our tertulia today is hashtag Ciencia Boricua, lessons learned from the COVID-19 response. And I am so excited to have this event in partnership with our friends from Ciencia PR. I'm hoping that this will be just the first of many collaborations. Part of what we're trying to do at Centro is to open up to different collaborations, different partnerships, and in particular, we want to build stronger ties with our scientific community. Centro has always been strong in the social sciences and the humanities, but we really want to build stronger partnerships with our scientists, de la ciencia dura, como decimos en Puerto Rico, and what more important topic than the pandemic. So our panel today, we have just an all-star of Puerto Rican minds, el genio de nuestro Brain Trust Boricua. Our moderator today, our host, will be Edmi Angelica Ayala Rosado. Emmy is a young, independent Afro-Puerto Rican journalist from San Juan, Puerto Rico, and a graduate of the University of Puerto Rico Rio Piedras campus. She specializes in social and political justice issues. In addition to having her own independent platform, she has a weekly radio program with an intergenerational, feminist, anti-racist, and scientific approach, and has collaborated since 2019 as an independent reporter for the New York Times. She has also collaborated with outlets such as Revista Étnica and National Public Radio, NPR. Thank you for being with us, Edmi. In our panel today, we have just all stars of Puerto Rico scientific community, including Fabiola Cruz Lopez, who's an epidemiologist, scientist, and a second-year medical student at the Universidad Central del Caribe in Bayamón, Puerto Rico. Fabiola's research interests are molecular epidemiology, infectious diseases, and public health policy. She is, of course, now a household name in Puerto Rico because during the COVID-19 pandemic, she designed a local contact tracing system at the municipality level, which was adapted as a national strategy to strengthen the Department of Health's response in Puerto Rico. Thank you so much for joining us, Fabiola. We also have Mónica Feliu Moher, and Mónica applies a cultural lens to storytelling and science communication to engage underserved communities with science, especially Puerto Ricans and Latinos. As a science communicator, she draws on her training, a PhD in neurobiology, her personal background and culture. She's a woman from a rural Puerto Rico to make science relevant and relatable to marginalized populations. Aquí no somos de la loza, Mónica. She works with nonprofit Ciencia Puerto Rico and Science Communication Lab, where her efforts include serving as editor-in-chief for the publication of more than 400 scientist-written popular science articles and op-eds in major newspapers, co-editing the first collection of culturally relevant popular essays and stories about science and Puerto Rico, and producing a series of short films changing the narrative about scientists of color and training hundreds of scientists in culturally relevant science communication. Welcome, Monica. We also have Gretchen Diaz Munoz, who is a scientist, educator, communicator, and advocate of diversity and inclusion in the careers of science, technology, engineering, and mathematics, especially for girls and women. Throughout her professional career, Gretchen has participated in countless initiatives to promote these disciplines, both in Puerto Rico and in the United States. Her efforts include the creation of projects and collaborations in education, communication, community outreach, and science public policy. Gretchen was a volunteer at Ciencia Puerto Rico for almost 10 years and is currently director of the Science Education Program and Community Partnerships of the organization. At Ciencia Puerto Rico, she founded the Borinqueña blog, focused on empowering Hispanic and Puerto Rican women and girls in STEM, and the program Semilla de Triunfo, Seeds of Success, which is a STEM ambassadors program, the first of its kind in Puerto Rico, that motivates middle and high school girls to pursue STEM careers, but above all, to develop their leadership styles.
So thank you so much, colegas. I will turn it over to Edmi, who will moderate the panel. And as always, queue up your questions, put them in the Q&A box, and we will be taking audience questions at the end of the seminar. Gracias, Yarimar, y gracias a la oportunidad del centro y del equipo por toda esta coordinación y nos place mucho tener esta conversación tan necesaria en momentos donde el mundo, en Estados Unidos, celebran a Puerto Rico por esa alta tasa de vacunación. Es bueno que tengamos estas conversaciones donde podamos profundizar en cómo llegamos aquí y qué lecciones tenemos para nuestra comunidad en la diáspora boricua y otras comunidades caribeñas y latinoamericanas. Entonces, comienzo sentando la base de cómo la ciencia boricua logró esta respuesta, y comienzo contigo, Mónica. ¿Cómo describirías las cualidades de la comunidad científica boricua que les capacitó para aportar la respuesta pandémica de tal forma que hoy estamos aquí reflexionando sobre estos números de éxito? Gracias, Edmi, y gracias al centro por esta colaboración. Gracias a todas las personas que se conectan con nosotros para conversar. Yo quiero contextualizar varias cosas. Primero es que la respuesta de la ciencia boricua, ¿no? De lo que el hashtag ciencia boricua, esa comunidad científica puertorriqueña, ha sido bien robusta y bien diversa. En particular durante el periodo de la pandemia, no, nosotras particularmente las panelistas que estamos aquí, y tú también, Edmi, representamos esa diversidad de la respuesta, ¿no? Así es que vamos a conversar un poco más de eso, pero brevemente esa respuesta ha ido desde la educación, la comunicación, la educación a nivel escolar, en particular el facilitar la participación cívica de la comunidad científica, pero también una respuesta de salud pública, de política pública y de fiscalización también de la respuesta, particularmente de cómo respondió el gobierno de Puerto Rico a la emergencia de la pandemia. Y la respuesta de la comunidad científica boricua, y yo voy a hablar particularmente desde mi perspectiva como parte de Ciencia Puerto Rico, que es una organización que reúne a cualquier persona que está interesada en la ciencia de Puerto Rico, y nosotros con ese interés reunimos ahora mismo una comunidad de más de 15,000 personas. No todos científicos o científicas boricuas, no todos puertorriqueños, sino estudiantes, educadores, ciudadanos particulares, y básicamente como organización nosotros ponemos la ciencia al servicio de Puerto Rico. Y la respuesta en particular que ha podido montar, ¿no?, Ciencia Puerto Rico ha sido posible porque nosotros llevamos como organización 15 años trabajando para conectar a esa comunidad científica puertorriqueña, para capacitarles, darles herramientas, oportunidades para que participen en distintos aspectos de la sociedad puertorriqueña. Nosotros desde el 2006, por ejemplo, colaboramos con medios de comunicación en Puerto Rico para que científicos y científicas tengan la oportunidad de comunicar sobre ciencia en medios populares, ¿no?, y a personas que no son expertas. Así que nosotros en todos los aspectos que mencioné, en los que la comunidad científica boricua ha respondido, por lo menos desde nuestra perspectiva como organización, nosotros hemos podido hacer eso o pudimos responder rápido porque llevamos 15 años construyendo la base, ¿no?, creando esa comunidad, creando esas relaciones, esas conexiones, dándole oportunidades y destrezas a los miembros de la comunidad científica boricua para que cuando comienza la emergencia de COVID-19 nosotros pudimos activar y galvanizar a esa red para atender muchas de las necesidades que surgieron al principio de la pandemia. Y gracias, Mónica. Y precisamente, y ahora me dirijo a ti, Fabiola, tú eres ejemplo del resultado de programas de mentoría, de inversión en esas niñas con sueños en carreras en STEM, que tenemos a la máxima experta y líder en eso también aquí, Gretchen. Ya mismo vamos a estar comentando sobre eso, que precisamente es algo que entendemos que se puede llevar a la diáspora y se puede implementar
Fabiola, ¿cómo describes la manera en que tu identidad y cultura transforman la forma en que ves y trabajas el campo de la salud pública? Tanto así que te llevó a fundar el innovador y tan necesario Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos, que sabemos que salvó vidas en un momento crucial y nos dio una visibilidad sobre cómo se estaba moviendo el virus a través de todo Puerto Rico, y sabemos que estás en la etapa de compartir precisamente esos conocimientos con otros colegas en campo. Pero ¿cómo crees que tu identidad, cultura y el ser parte de la ciencia boricua y estas redes de apoyo te preparó para esta respuesta? Claro, pues primero que todo, buenas tardes, gracias a todos por estar acá y gracias por la invitación. Definitivamente ser puertorriqueña y acostumbrarme a que las respuestas en emergencia de salud pública siempre se llevaban a cabo desde las organizaciones, o sea, la parte mayor de esas respuestas desde el trabajo voluntario, desde la unión de organizaciones, pues me hizo darme cuenta, ok, necesitamos trabajar y trabajar sin ningún otro interés, no un trabajo, ¿verdad? No necesitábamos unos fondos, necesitábamos ayudar, necesitábamos trabajar, necesitábamos llevar a cabo, ¿verdad? Ese voluntariado, el cual lo vimos también en el huracán María en Puerto Rico, donde se unieron muchísimas otras organizaciones. Así que ya eso yo creo que es parte de nuestra cultura, donde siempre que ocurre algo en Puerto Rico, nos levantamos, nos unimos todos y buscamos amarrar, ¿verdad? Toda esa red para poder entonces levantar al país. Así que comenzando por ahí, lo segundo, era un problema de salud pública, pero que se necesitaba una base científica importante, ¿verdad? Y aquí es donde Ciencia APR, pues entonces, ya que yo participé, ¿verdad? He sido miembro ya por más de 4 años, pues puedo encontrar todos los aliados, como uno dice, ¿verdad? Desde comunicaciones hasta cómo comienzo la base de datos, porque al principio la base de datos era algo bien sencillo, comunicaciones a través de Mónica. Los primeros artículos que yo realicé fueron a través, ¿verdad? De Ciencia PR para comenzar a educar, y a través de Gretchen, que yo no sé si Gretchen recuerda esto, fue como yo conecté entonces con el fideicomiso para poder comenzar lo que es una base de datos que todos los municipios tuviésemos en común. Pero ha sido increíble el soporte de los científicos boricuas, porque yo los veo como que nos encargamos de asegurar que todo esté completo todo el tiempo, y es un trabajo continuo. Entonces, pues claro, ahí le vamos dando ese soporte a los salubristas públicos que necesitaban en ese momento una guía. Fuimos sumando educación, y definitivamente fue un trabajo, con esto de la vacunación, ha sido un trabajo interdisciplinario, porque si vemos la base de los centros donde se hizo el rastreo, pura ciencia, luego estos mismos cambian sus roles y se van a hacer censos a los barrios para identificar quiénes todavía no se han vacunado y poder llegar a la población que falta. Se van haciendo contactos entre ellos mismos, salud pública, con las organizaciones. Entonces, como aquí nos cuidamos, ustedes que se van conectando con otros epidemiólogos, y ustedes también le proveían ese soporte a lo que eran los equipos que ya se integraban al Departamento de Salud. Así que yo digo, no se hubiese podido lograr si faltaba alguno de los componentes, porque si bien el gobierno tenía la logística sola no funciona si no tiene el trabajo y cómo vas a llevar eso a la población, o cómo lo traes a los centros donde ya tú diseñaste, centros bien localizados, pero entonces cómo llevo la palabra, cómo educo. Pues yo creo que de eso se encargó mucho más la comunidad científica, y ha sido increíble el trabajo, pero es algo bien de cultura lo que nosotros hicimos, porque estamos acostumbrados a levantarnos así. Definitivamente que estoy de acuerdo, y el hecho de que tú te hayas convertido en una de las estrellas de esta respuesta, porque yo creo que hubo mucho de que el pueblo se identificó
porque la respuesta especialmente y a mucho orgullo, en Puerto Rico la científica y comunitaria tiene rostro de mujer. Y entonces, Gretchen, aquí voy contigo. Tú eres la líder de Semillas de Triunfo. Yo sé que es tu brainchild, es tu bebé, que llevas ese proyecto en Ciencia Puerto Rico. ¿Qué hace que tú apuestes a nuestras niñas con carreras en STEM para un bienestar futuro de Puerto Rico y enriquecimiento del campo científico? Pues mira, primero que nada, buenas tardes. Me encanta estar aquí en esta conversación. Muchas gracias. Yo no pensaba antes que, o sea, siempre he pensado que es relevante, obviamente ese es el tema que preferido, pero cuando sucedió la pandemia, noté más aún, ¿verdad? Me confirmó más aún esa necesidad de seguir integrando a las mujeres y a las niñas en la ciencia, ¿verdad? No solamente en Puerto Rico, a nivel global, la respuesta a la pandemia tiene una cara de mujer. O sea, la mayoría de los sucesos más importantes y relevantes que han sucedido liderados o comenzados por una mujer en muchos países, en todos los ámbitos, ¿verdad? Y sucede también porque históricamente en los temas de salud, la mujer ha estado bastante bien representada, porque acuerda que viene de una historia de cuidadoras, ¿verdad? Como las maestras, mayormente hay más maestras que maestros. También en el área de salud hay muchas mujeres, que eso prueba históricamente cuán bueno es tener representación adecuada de mujeres en la profesión. No es que los hombres no tuvieron importancia en la pandemia, pero el hecho de que haya habido una buena representación de mujeres también trajo un significado en la efectividad de la pandemia en muchos lugares, y es un ejemplo de eso es Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico, nosotros en manera general no tenemos y esto es algo que me gusta resaltar y que es bueno que el público sepa, en Puerto Rico en general nosotros estamos con una buena representación de las mujeres en la ciencia en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, que todavía tiene unos gaps mucho más grandes. Sin embargo, nosotros en el área de la ciencia sí hay unas disciplinas donde estamos poco representadas aún, sobre todo disciplinas emergentes y que van a ser de gran demanda ¿verdad? Sobre todo en la revolución del Internet y lo que le llaman la cuarta revolución, ¿verdad? Pero nosotras sí, no tenemos ese gap tan grande. Sin embargo, cuando hablamos de las posiciones de poder, y yo no sé si ustedes recuerdan en un principio cuando se hizo el primer task force de médico, la mayoría en realidad eran hombres, ¿verdad? Y una de las razones no es, o sea, siendo un campo donde hay muchas mujeres, pero ¿qué pasa? Que allí estaban los jefes y los líderes de muchas áreas y da la casualidad que son hombres. Entonces, ¿qué sucede? Que todavía tenemos esa necesidad de poder garantizar que no solamente estamos representadas en las disciplinas para tener una respuesta adecuada, sino que tenemos que estar en las posiciones de toma de decisiones y de poder. Y eso me parece que es algo que va a ayudar en el futuro a que mientras más mujeres estemos en posiciones de poder y toma de decisiones en la ciencia, mejor la respuesta. Aún así, hay que recordar que nosotras las boricuas somos bravas y no importa desde qué posición nosotros estemos, nosotras actuamos, ¿verdad? Y como dice Fabiola, nos ayudamos. Y no se necesita yo sentirme en una posición de poder para sentirme empoderada de querer hacer algo, ¿verdad? Por Puerto Rico, etcétera. Así que yo creo que eso es parte de el hecho de que exista una comunidad como la Ciencia de Puerto Rico y lo que ha sucedido después de esa base, ¿no? Y otros grupos que han surgido desde Ciencia Puerto Rico, yo creo que nos dio un poder grandísimo y eso nos hizo estar más preparados para la pandemia, para comunicar, para educar. Y definitivamente estoy segura que las mujeres y las niñas, sobre todo las mujeres ahora, que son las que tienen posiciones, ¿verdad? Que han estudiado ya y completado sus carreras, tuvieron una gran influencia. Lo hemos visto definitivo. Gracias, Gretchen. Y yo por lo menos como parte de Ciencia Puerto Rico, como coordinadora del proyecto Aquí Nos Cuidamos, las he visto a todas ustedes en sus máximas manifestaciones poderosas y puedo decir que muchas de las cosas que se han logrado han sido batallas que se han dado tras bastidores, que quizás todavía no hemos dado el espacio para discutirlo y hay veces que cuando se habla de los buenos números de Puerto Rico se romantiza un poco y se pierde el sabor de la realidad de todo lo que se ha luchado en ese backstage, en esos tras bastidores. Y Mónica,
lleva muchísimos años impulsando esas relaciones mediáticas entre los científicos y los medios del país, promoviendo esa alfabetización científica de nuestra población, pero también dejándole saber a los científicos cómo manejarse en distintos escenarios y ante distintas audiencias. Cuando hablamos de las lecciones y esos aprendizajes que podemos llevar a colegas en la diáspora, tú eres el perfecto ejemplo. Estás constantemente en ese entremedio, tienes experiencia en impacto y hacer esa comunicación científica en Estados Unidos y acá. Has sido voz de lo que ha sucedido en Puerto Rico en medio. Justo ahora te estaba, bueno, antes de la conversación, te estaba escuchando en Shortwave de NPR, hablando de los porqués de Puerto Rico y esas tasas de vacunación. Cuando reflexionas sobre eso y esas realidades de que no hemos politizado necesariamente la respuesta, pero bien sabemos que se han dado batallas muchas veces políticas tras bastidores, y yo sé que Fabiola de eso también nos puede hablar próximamente. ¿Cuáles son esas realidades que perdemos de perspectiva y que quisieras que supieran quienes nos están sintonizando hoy? Pues mira, yo creo que antes que todo yo quisiera mencionar un poco, ¿no?, la diversidad de cosas que particularmente Ciencia Puerto Rico ha hecho en la comunicación, particularmente en la comunicación de la ciencia, que es mi área de enfoque, para entonces compartir algunas de esas lecciones que creo que no solamente son valiosas para otras emergencias, pero que pueden ser valiosas para otras comunidades. A Ciencia Puerto Rico, una de nuestras iniciativas más antiguas es conectar a científicos y científicas con los medios de comunicación, pero como tú bien mencionaste, para nosotros no solamente ha sido importante el crear esas oportunidades para que nuestra comunidad comunique la ciencia desde un espacio de identidad puertorriqueña, de nuestra cultura contextualizada, pero también capacitarles, ¿no? O sea, porque los científicos y científicas en general, la manera en que nos comunicamos y que aprendemos a comunicar es muy diferente, es mucho más técnica. Así es que para nosotros ha sido bien importante el capacitarles para poder que puedan, ¿no?, hacer esa comunicación, explicar estos conceptos que son complejos, como nosotros decimos, en arroz y habichuelas, de manera que sea accesible para muchas personas, pero de manera que sea también práctica, ¿no? Y entonces nosotros, ¿no?, Fabiola aludió a esto, nosotros solamente durante la pandemia, miembros de nuestra comunidad publicaron 97 artículos y columnas en medios de comunicación en Puerto Rico, particularmente El Nuevo Día, ¿no?, que es el periódico de récord en Puerto Rico. Y todo esto fueron artículos que, no, yo de alguna manera les ayudé a editar, los conecté con el periódico, pero fueron artículos que todas estas personas escribieron de forma voluntaria, sin paga, porque sentían que necesitaban hacer algo, ¿no? Comunicar qué era lo que estaba pasando, en especial en un momento de tanta incertidumbre, ¿no? O sea, cuando hay mucha incertidumbre, como la ha habido en la pandemia, se crean oportunidades para desinformación, y sabemos que esa desinformación, esa información falsa que muchas veces se riega, es peligrosa en una emergencia, particularmente en una emergencia de salud pública. Así es que nosotros nos hemos enfocado en eso, en conectar a científicos y científicas para que hagan entrevistas con los medios de comunicación. Hemos coordinado, facilitado más de 100 de estas entrevistas con medios en Puerto Rico, internacionales en los Estados Unidos. También creamos un proyecto del que tú y yo somos parte, que se llama Aquí Nos Cuidamos, que es un proyecto de impacto comunitario en el que los científicos y científicas también han tenido un rol bien importante, y no solamente científicos y científicas que están académicamente, ¿no?, entre comillas, definidos como científicos porque a lo mejor tienen un título, pero también nuestros científicos líderes comunitarios, porque nuestras comunidades conocen ciencia y hacen ciencia. Así que nosotros, eso es como una visión abuelo de pájaro de todas las cosas que nosotros hemos hecho, y yo creo que de eso se desprenden varias lecciones importantes. Una es que es importante tener a esa comunidad, y creo que esto es una lección valiosa para todo lo que hemos hecho en Ciencia Puerto Rico y en general, y es que ese valor de esa comunidad científica que está empoderada, que está activa y que está dispuesta a trabajar, que está comprometida con el país,
eso ha sido bien, bien importante, porque ese deseo de ayudar y de servir ha sido la motivación, yo diría que de todos, si no la gran mayoría de las personas que han participado y contribuido a nuestras iniciativas. Lo otro es la importancia de tener ya esa base, ¿no? De que nosotros, por ejemplo, hemos capacitado a los científicos y científicas para que puedan, cuando en cualquier momento que sea necesario, comunicar, como dice el dicho, o sea, como un gato que tú lo tiras y cae parado, ¿no? O sea, es como que ya te está ready para hacer lo que es necesario, ¿no? Así es que yo creo que eso ha sido bien importante. Lo otro es esos elementos culturales de la comunicación. No, yo particularmente mencionaba lo de la vacunación y en general lo exitosa que ha sido la respuesta de Puerto Rico a la pandemia, ¿no? O sea, obviamente hemos perdido más de 3,000 personas a COVID, muchas más personas se han enfermado y por supuesto COVID no solamente es cuánta gente muere, el impacto de COVID va mucho más allá de quienes fallecen. Pero a Puerto Rico le ha ido relativamente bien cuando tú comparas con otros lugares y para mí una de las razones principales de eso no solamente ha sido el que hemos seguido la ciencia, pero ha sido la solidaridad, ¿no? Esa autogestión a la que se refería Fabiola en sus comentarios hace un rato, el que esa solidaridad de que aquí en Puerto Rico literalmente aquí nos cuidamos, ¿no? O sea, tenemos esa empatía, esa solidaridad con unos con los otros, para mí ha sido bien, bien importante y yo creo que esa solidaridad no solamente se manifiesta en la ciudadanía, pero se ha manifestado también en la respuesta de la comunidad científica. Definitivamente, y aquí nos cuidamos y precisamente por eso el mensaje de nuestro proyecto Aquí nos cuidamos, que promueve bienestar comunitario, caló tan hondo y es porque representa a quienes somos como pueblo. Entonces, Fabiola, cuando el gobernador aquí en Puerto Rico hay una desconfianza al gobierno real, latente y muy justificada por múltiples razones que conocemos, siendo principalmente la acumulación de crisis como las que hemos tenido dados a los desastres naturales como huracanes, terremotos, ahora una pandemia. Una de las cosas que se le celebra al actual gobernador es ese nombramiento de esa coalición científica. Al principio dio esa percepción de que sí vamos a estar escuchando la ciencia y que la ciencia iba a tener un rol protagónico en esa respuesta. Entonces, tú comienzas con este sistema que luego pasó de tu pueblo Villalba a ser replicado y absorbido por el Departamento de Salud. Tú representas y diriges y lideras una nueva cepa de científicos y científicas que se están abriendo paso en el campo. Cuando piensas en la comunidad joven científica boricua que está saliendo apenas, que se está preparando, pero también esa comunidad que se prepara en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, en miras a invertir lo que aprendieron y lo que se están preparando en sus comunidades, ¿qué significado para ti tiene cuando miras hacia ese plano mediano y futuro, de acuerdo a lo que aprendiste liderando equipo de jóvenes que tiene sus virtudes y también sus retos? Claro, el futuro, en verdad, yo lo veo bien poderoso. Nosotros nos estamos desarrollando en un campo en donde tuvimos que luchar y los científicos se tuvieron que transformar y nuestros mentores llevarnos, como dijo Mónica, llevarnos a esa parte de darnos otras destrezas como la comunicación para ya salir entonces de lo que es el laboratorio y nosotros poder no tan solo educar, sino hacer política pública. Y yo creo que muchos jóvenes científicos ahora cogieron, si no lo experimentaron, cogieron el sabor de lo que es entrar en decisiones y en política pública desde la ciencia, con el conocimiento que nosotros teníamos en la ciencia. Para la diáspora, no les voy a decir que en Puerto Rico no se ha politizado la pandemia. Puerto Rico se ha politizado muchas veces las decisiones que se tomaron en la pandemia. Y quiero llevarles ese mensaje porque no
quiero que vean como que es imposible para ustedes el poder lograr cosas, porque lo que nosotros hemos logrado es que la comunidad científica se levantó empoderada ante esa politización que como quiera estaba ocurriendo, y continuamos llevando la educación sin importar, ¿verdad? No es sin importar las consecuencias, sino dirigiéndonos hacia el área de la ciencia y la salud, porque teníamos bien claro la división entre la ciencia y lo que es la política. El científico te dice lo que hay, el científico te orienta, te lleva, y el político brega con la imagen que el político quiera, ¿verdad? Llevar. Pero nosotros supimos poner una buena pared en medio y supimos darnos apoyo, porque cuando como quiera se estaban recibiendo ataques de distintas áreas, y lo tengo que decir así, ¿verdad? Nos dábamos apoyo entre nosotros mismos, porque es un campo al que nosotros pues nos estábamos enfrentando a algo nuevo, que no era la ciencia sola, ¿verdad? Que estábamos experimentando. Así que definitivamente yo veo una generación bien poderosa, y la diáspora y todos los que están llevando a cabo respuesta fuera de Puerto Rico van a encontrarse con la política, se va a politizar, no por eso ustedes van a bajar, no por eso nos vamos a, como uno dice, a desmotivar, ¿verdad? No piensen que en Puerto Rico no ocurrió muchísimas veces. Lo vi desde el principio. Nosotros comenzamos respuesta cuando estábamos en elecciones, ¿verdad? Y muchos utilizaron eso, todavía se sigue utilizando en la forma en cómo se comunica desde el gobierno. Pero cómo comunicamos desde la ciencia, desde las organizaciones, eso nunca ha fallado. Así que definitivamente yo sé que pueden, y como les digo, Emmy, yo lo que veo es unos científicos súper poderosos, porque vamos con una visión mucho más amplia de lo que podemos hacer por la comunidad. Lo he visto de primera mano, y algo que se pierde de vista ha sido el sacrificio grande, emocional, físico, de vida. Un momento dado, tú tomaste la decisión de partir del sistema, y para esa reflexión amplia se entendió el por qué, y yo percibí que había un entendimiento de que el legado ya estaba puesto, y entonces tocaba construir sobre lo que ya habías establecido. Y Correcto. ciertamente ha habido un costo alto en términos de que tenemos miembros de la comunidad que han desarrollado pues trastornos de ansiedad, que han tenido situaciones muy reales, y eso cuando se habla de los éxitos se pierde de perspectiva. Y eso se trabaja con formación, educación, y trabajando desde la base y transformando esa visión que tenemos de país. Entonces, Gretchen, la importancia de la educación y el desarrollo de herramientas para nuestras comunidades ha sido más que evidente en el rol importante que tiene nuestra capacidad de respuesta. Y tú, a través de los trabajos que haces a través de Ciencia de Puerto Rico, has estado ahí después de huracanes, después de terremotos, utilizando la ciencia, poniéndola en las manos de las comunidades, para que las comunidades al final del día se puedan proteger mejor, se puedan cuidar a sí mismas, porque lamentablemente en Puerto Rico tenemos ese baile constante entre la presencia del gobierno, que en ocasiones es barrera, y su ausencia, que en ocasiones pues es carencia. Cuando ves lo que hemos aprendido como colectivo científico y como país durante esta respuesta, ¿qué tú nos dices que nos llevamos con nosotros en ese bultito de aprendizaje que quizá que se añade a nuestro bulto terremotos, se añade a nuestro bulto de huracanes? ¿Cuáles son esas herramientas que tú crees que se añadieron después de lo que estamos viviendo? Mira, sí, ha habido, ¿verdad? Aparte de los proyectos que he estado trabajando y proyectos como Aquí Nos Cuidamos, una respuesta más, ¿verdad?, grande para educar, y eso creo que ha sido parte de la diferencia. Una de las cosas que yo creo que ha quedado más que clara es que nos tenemos a nosotros, ¿verdad? Nosotros, o sea, nos quedó claro que nos tenemos y que tenemos cómo luchar contra estas cosas. Si bien recuerdan, aquí inclusive el lockdown comenzó antes que en Estados Unidos. O sea, aquí no hubo que esperar a que nos dijeran cómo hacer las cosas realmente.
¿verdad? Si bien es cierto que hay algunas herramientas que sí las necesitamos y no las tenemos necesariamente nosotros, pero sí tenemos siempre quien nos puede ayudar con eso. Y siempre yo digo, y he escuchado mucha gente bien decir que no es lo que tú sabes, sino conocer al que sabe, ¿verdad? O al que tiene. Y eso es importante. Nosotros tenemos una red bien amplia de personas que tienen diferentes conocimientos, conexiones y cosas importantes que trajeron en su momento a la crisis, ¿verdad? Y esto se replica no solamente en este caso de la pandemia, o sea, antes de que comenzara, y yo que estoy trabajando directamente con maestros, cuando nosotros comenzamos el lockdown de la pandemia, yo tenía muchos de mis maestros de escuela intermedia y superior del sur de Puerto Rico todavía no habían empezado a dar clases y ya era marzo. ¿Por qué? Por los terremotos. Y ellos se tenían ellos. Y ellos, aunque no estaban dando clases como debieran haber estado dando, estaban preocupados por sus estudiantes, estaban preocupados por sus comunidades. Y como quiera, aunque estaban a la distancia, también siguieron siendo foco de, ¿verdad?, de encuentro, aunque sea virtual, entre estudiantes cuando se necesitaban ellos, ¿verdad? Cuando necesitaban y en su casa no estaban las respuestas, porque no necesariamente los padres y las madres tienen las respuestas que los niños necesitaban, los maestros ¿verdad?, estaban ahí para ellos. Así que nos tenemos a nosotros. Y otra cosa que creo que ha seguido quedando claro, porque hemos pasado por diferentes desastres naturales, como le decimos, pero yo creo que la diferencia entre un desastre, ¿verdad?, el desastre lo creamos nosotros en cómo respondemos a estas emergencias. Yo le quiero llamar más emergencias naturales, y realmente cuando nos va bien mal es porque nosotros hemos hemos profundizado esa crisis por un mal manejo. Y el huracán María es un ejemplo de, ¿verdad?, de cómo algo que es una emergencia se convierte en un desastre por el desastre de respuesta que tenemos a veces de los gobiernos. Y aún así, nos teníamos a nosotros. Así que yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que ya la gente no tiene duda de que nosotros tenemos muchas capacidades en este país para poder manejar muchos asuntos con nuestro propio criterio y en el contexto puertorriqueño, que no es el mismo que el de Estados Unidos y otros países. Definitivamente, me encanta, ustedes siempre me aprietan el alma y espero que lo estén haciendo a quienes nos están sintonizando. Recuerden que pueden enviar sus preguntas en el Q&A, por favor, tenemos aquí el panel estelar y que pueden responder cualquier inquietud que podamos tener o profundizar en alguna idea que hayan compartido. Se nos está acabando un poquito el tiempo porque sí queríamos dejar ese espacio para Q&A, así que hay algo que siempre es bueno discutir y que nos llevamos individualmente desde nuestras propias trincheras. Yo por lo menos me llevé el rol tan mágico y liberador que tienen las ciencias en las manos de nuestras comunidades, especialmente en Puerto Rico, donde no se espera por nadie para que las cosas pasen. Y para mí, como boricua, fue genial, estupendo ver cómo en un momento donde estaba esta emergencia que nos estaba poniendo a prueba a todos y todas, teníamos una ciencia boricua que respondió desde el corazón. Entonces, nos encantaría escuchar de cada una de ustedes cuál es esa gran lección que se llevan desde sus trincheras, y cuéntenos quizás un poquito de cómo lo que tuvieron que hacer en esta respuesta quizás transformó sus carreras. La mía definitivamente se vio transformada de periodista a también comunicadora científica y coordinadora de proyectos comunitarios. ¿Y ustedes qué se llevan de esto y qué les depara el futuro? Podemos comenzar, bueno, Mónica, podemos seguir el orden. Dale. Mira, yo creo que, o sea, para mí la lección más valiosa, yo creo que de todo lo que hemos hecho como comunidad de ciencia boricua, es que la ciencia nos da esperanza realista, ¿no? Y esto es algo que nosotros, particularmente desde el proyecto Aquí Nos Cuidamos, ha sido parte de nuestro lema, ¿no? Que la ciencia nos da herramientas, nos da conocimiento, que nos permite responder a diferentes situaciones de manera realista, ¿no? Que no tapamos el cielo con la mano, que estamos informados por la evidencia, pero que nos da esperanza, ¿no? Nos da soluciones, aun cuando las cosas son muy inciertas. Y yo creo que para mí eso es lo que ciertamente esta respuesta
para mí se resume en eso, en esa esperanza realista y el poder de la ciencia y la solidaridad. Pero en particular desde las comunicaciones, o sea, yo personalmente y con Ciencia Puerto Rico llevo casi 16 años trabajando para promover el rol de la ciencia en diferentes aspectos de la sociedad, pero particularmente de la comunicación científica. Y yo creo que, no, al principio cuando yo empecé a hacer este trabajo, había resistencia o había dudas de que a las personas les interesara la ciencia. Y yo creo que esta pandemia, como creo que ningún otro esfuerzo que nosotros pudiéramos haber hecho, ha dejado clarísimo que la ciencia tiene un rol en todos los aspectos de la sociedad puertorriqueña y que es hora de que nos abran las puertas y nos dejen las puertas abiertas. Yo creo que esas puertas ya se abrieron, pero que nos dejen esas puertas abiertas. Que las historias en algún momento, ahora mismo no recuerdo textualmente qué fue lo que dijo, pero hay una cita de Mayra Santos Febres, la escritora Mayra Santos Febres, y ella dijo algo así como que sin nuestras historias el mundo está incompleto, ¿no? Y nosotros hemos contado historias de ciencia boricua por 15, casi 16 años, y las historias de ciencia boricua han cobrado una importancia sin precedentes durante la pandemia. Y yo creo que para mí eso es una de las cosas con las que me voy a quedar, ¿no? Ese rol que tiene la comunidad científica en educar, en comunicar y en poner la ciencia en diferentes aspectos de lo que es Puerto Rico. Definitivamente, y hoy este panel es una muestra de eso, de contar nuestras historias y que vean esos rostros detrás de esos números y esos datos que tanto celebramos. Fabiola, cuéntanos tú, por favor. Pues miren, yo realmente aprendí a trabajar en equipo, pero de verdad, donde tenemos vidas de por medio que dependen de nosotros, donde no tenía tiempo para mirar uno que otro campo, para sentarme a hacer el trabajo del otro, porque todos estábamos llenos de trabajo y yo tenía que confiar en los matemáticos, yo tenía que confiar en los demógrafos, yo tenía que confiar en mi equipo de arte y de educación, yo tenía que confiar en cada epidemiólogo de cada municipio, porque yo no iba a llegar allá, ¿verdad? El trabajo era gigante, la respuesta fue enorme, sigue siendo enorme. Así que definitivamente aprendí a trabajar en equipo y lo que es el trabajo interdisciplinario, sembrar esa confianza en el otro y siempre motivarnos entre nosotros mismos. Y me lo llevo porque ahora soy estudiante de medicina y se necesita mucho en medicina. Medicina hasta cierto punto piensa que están aislados, ¿verdad? De lo que es la ciencia básica, de lo que es salud pública, de lo que es comunicaciones, de lo que es la matemática, tan siquiera, ¿verdad? Y definitivamente sé que voy a seguir expandiendo, ¿verdad? En esa área y pues llevar la disciplina de la medicina a una interdisciplinaria, donde todas puedan aprender a valorar el trabajo de un ingeniero, porque es importante el trabajo de quien está diseñando las carreteras, los edificios, porque las escaleras no se pueden hacer de color gris o escondidas, porque no vamos a promocionar el ejercicio, ¿verdad? Y asimismo, pues vamos a tener obesidad, que eso nos toca a nosotros, a los médicos, nuestros pacientes, cómo mejoramos su calidad de vida. Es algo que lo he aprendido en la pandemia y lo digo que lo he aprendido de verdad, porque si bien uno dice, sí, hacemos trabajo en equipo desde siempre, no, acá habían vidas que dependían de eso y dependían de que tú de verdad pudieses delegar y trabajar en equipo. Y lo tuve que aprender, a la buena o a la mala, aprendí a delegar y pues lo hemos hecho muy bien, de verdad. O sea que cuento largo o corto, vamos a continuar escuchando de ti y tus maneras innovadoras de hacer el trabajo. Así que qué bueno, Fabiola, qué bueno. Gretchen, ¿qué nos puedes compartir? Mira, yo aprendí muchísimas cosas, pero algo que quiero resaltar que aprendí o más bien me confirmé es, yo estuve observando cómo el hecho de que tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos tenemos un sistema de salud como fragmentado y eso afectó mucho
no podemos, yo creo que no se pueden imaginar si no hubiéramos tenido esa fragmentación en los sistemas de salud, cuán mejor y efectiva hubiera podido ser la respuesta. Pero yo que estaba trabajando con educadores en el momento de la pandemia, me di cuenta y hice una analogía del sistema de salud con el sistema de educación. Y el sistema de educación de nosotros también está fragmentado. Y lo pude ver de primera mano en ese momento, aunque quizás tenía la sospecha y uno habla, etcétera, pero yo lo pude sentir verdaderamente el efecto de un sistema educativo fragmentado en Puerto Rico. Y de la misma manera que me pregunto cómo hubiera podido ser mejor la respuesta a la pandemia, me pregunto cómo pudiera ser mejor Puerto Rico con un mejor sistema de educación, que a la larga va a afectar este tipo de cosas que estamos hablando, ¿verdad? Porque estos niños de ahora son los que van a trabajar las pandemias más en un futuro. Entonces, me quedé con ese pensamiento y lo tengo como asignatura pendiente, o sea, cómo poder ayudar a colaborar mejor a que este sistema educativo en Puerto Rico no tenga la misma historia que el sistema de salud y que pueda responder a esta pandemia de desconocimiento, ¿verdad? Y de falta de literacia en muchas áreas. Así que yo me quedé con eso bien adentro, lo vi, lo viví y me encantaría poder buscar y ayudar a colaborar a buscar mejores soluciones para que eso no siga ocurriendo de esa manera y podamos tener una mejor respuesta a todo en el futuro. Definitivo que como nos dio un sabor de las capacidades que podemos tener y esa visión de que un mejor país es posible y de que ciertamente que conocemos nuestras comunidades, sabemos que esa calidad de vida es accesible si lo trabajamos y si entonces movemos esos sistemas a realmente responder a nuestras personas. Ustedes tres son ejemplos de esos líderes de pensamiento que debemos estar teniendo y esas personas trabajando en campo. Por favor, queremos invitar a la audiencia a que hagan sus preguntas, aprovechen que nos quedan un poquito más de tiempo, las preguntas que deseen, como le es evidente, me imagino a este punto, tenemos un panel de mujeres estelares de la ciencia boricua y del mundo, que tienen unas visiones muy peculiares y necesarias para la práctica en sus campos, así que aprovechen para hacer sus preguntas. Ajá, Yarimar, pues claro. Yo quería preguntar, quería preguntar que si podían hablar un poco, hablaron de cómo sí hubo algo de politización de la pandemia, de todo lo, ¿verdad? Todas las respuestas. Si podían hablar también en particular de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, y si sí o si no se vio de alguna forma, o sea, ¿qué rol jugó esa relación en la respuesta? Y estoy pensando mucho en el Caribe francés y en Guadalupe y en Martinica, donde han tenido protestas porque allá han visto la imposición de la vacuna y que están exigiendo que todos los trabajadores de la salud se la pongan, y aunque muchos de ellos están vacunados, ellos les parece que es una imposición colonial imperial, ¿verdad? Y parte de lo que yo he pensado por mi parte es que los científicos de Guadalupe y Martinique no han tenido ningún rol en el desarrollo de la política de salud de Francia. Y entonces todo eso se ve como bien impuesto desde allá. Así que me gustaría saber cómo ustedes lo ven para Puerto Rico y qué rol ha jugado esa relación de Puerto Rico y Estados Unidos en la política de salud alrededor de la pandemia. Yarimar, yo creo que podemos hacer un panel entero de esto, pues yo siento que algunas de estas preguntas las podrías estar contestando tú mejor que yo, particularmente ese análisis del colonialismo en el Caribe y cómo se manifiesta diferente en Martinica ¿sabes? Versus Puerto Rico, ¿no? Yo creo que una cosa, no, a mí me han hecho mucho esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Puerto Rico tiene una tasa de vacunación tan alta, particularmente comparada con los Estados Unidos? Aunque entiendo por qué se da la comparación, ¿no? Al Puerto Rico ser una colonia de los Estados Unidos y una jurisdicción de los Estados Unidos, pues la comparación natural es con los Estados Unidos, aunque en muchos aspectos es comparar chinas con botellas, ¿no? O naranjas con botellas, para los que no son puertorriqueños. Yo creo que primero que nada, esto empíricamente no se ha mirado desde una perspectiva científica, así es que no te puedo dar una respuesta 100% certera. Pero sí, yo tengo varias hipótesis. Yo creo que, primero que nada, Puerto Rico ha tenido históricamente una aceptación de la vacunación muy buena.
No, en Puerto Rico, al igual que en los Estados Unidos, se requieren ciertas vacunas para ir a la escuela, por ejemplo. O sea, pero históricamente ha habido una aceptación de las vacunas importante. Yo creo que yo esto lo puse en el chat, pero reitero, yo estoy de acuerdo con Fabiola que en Puerto Rico en Puerto Rico sí se ha politizado la respuesta. Es que simplemente cuando se habla de la politización de la respuesta a la pandemia, se compara con los Estados Unidos. Y Puerto Rico, social, cultural, políticamente, es diferente. Por eso es que yo digo, es comparar chinas con botellas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Puerto Rico no hemos visto una polarización política de la respuesta a la pandemia como se ha visto en Estados Unidos. En Puerto Rico no hay una postura partidista particular, excepto quizás por ¿no? el Proyecto Dignidad, el partido que es un partido relativamente nuevo, que ha tomado algunas posturas, si no antivacunas, por lo menos resistentes a la vacunación o reticentes a la vacunación, o algunos miembros de su partido al menos. Pero en general, los partidos políticos en Puerto Rico, todos han estado a favor de la vacunación, todos han promovido la vacunación. Y eso en Estados Unidos no es cierto. En Estados Unidos hay una correlación fuerte, empíricamente probada, ¿no? Que se ha estudiado científicamente, que hay una correlación entre la ideología y la identidad política de las personas y su reticencia o su resistencia a vacunarse. El otro día estaba escuchando de un estudio en el que personas que se identifican como republicanos, particularmente conservadores, es 3 veces más probable que esas personas no se hayan vacunado que personas que no se identifican con ese partido republicano, ¿no? En los estados en donde domina la política republicana, donde domina las posturas conservadoras, hay más muertes por COVID-19 porque hay menos vacunación por COVID-19. Eso en Puerto Rico no se ha visto. Por supuesto, hay un movimiento antivacunas que, aunque no es muy grande, sí es muy ruidoso. Sí hay personas que tienen resistencia a la vacunación porque no confían en el gobierno. Hay personas que no se han vacunado porque tienen muchas preguntas, y tener preguntas y tener miedo es válido, es muy humano. Y entonces, pero yo creo que ciertamente hay unas dinámicas culturales y sociales particulares de Puerto Rico. O sea, yo me pregunto, y yo ahí no, de verdad conozco cero de la historia de las colonias francesas, o sea, cómo se ha dado esa relación colonial que hace que que esa resistencia, esa reacción haya sido tan visceral. Que es como que no, o sea, no voy a priorizar mi salud, sino que voy a priorizar mi resistencia al imperialismo, y por qué eso en Puerto Rico no se ha dado aquí. En general, en Puerto Rico, la resistencia al imperialismo no es muy fuerte, ¿no? O sea, esos movimientos de resistencia al colonialismo, pues no tienen una presencia dominante. Si es que me pregunto, por ejemplo, si eso tiene que ver. Creo que es una pregunta súper, súper interesante. Sí, en el caso de Guadalupe y Martinica es que también hay un legado de que ahí se estaba usando el pesticida clordecón. Después de que en Francia lo eliminaron, lo siguieron utilizando ahí, y eso los residentes de allá lo tienen bien presente. Entonces, pues ya hay como que un legado del gobierno francés envenenar, ¿verdad? Poison a sus, Sí. a sus ciudadanos del Caribe. Sí. Mi especulación es que aunque porque en Puerto Rico también tenemos un legado de la esterilización, Definitivo. de experimentación, de que nos han, todo lo que han hecho en Vieques, etcétera. Pero yo creo que que llega la pandemia después del huracán y los terremotos, y ya nos sentimos como tan frágiles y tan preocupados por nuestra infraestructura de salud, etcétera, que entonces pues eso es lo que está más inmediato en la conciencia, no esos otros experimentos científicos y biológicos que se han dado en el pasado. Pero sería interesante ver no sé si se ha hecho algún estudio entre los no vacunados en Puerto Rico para ver si hay algunas tendencias políticas del tipo que se han visto en Estados Unidos, porque anecdotally, ¿verdad? Yo lo que he visto es que hay muchas personas de comunidades religiosas, ¿verdad? Pero también muchas personas de comunidades alternativas políticas que son
que no creen, ¿verdad? Que quieren estar en una onda más natural, que ya eran contra vacuna anterior a esto, etcétera. Y puede que haya algún tipo de relación entre una ideología política anticolonial y la resistencia a la vacuna que no se ha estudiado, no sé. Sí, ciertamente. Hay por lo Y menos la relevancia cultural. Si puedo añadir que, Mónica, de Sí. nuestro proyecto Aquí Nos Cuidamos y el éxito de la comunidad científica ha sido eso, que nuestro proyecto Aquí Nos Cuidamos tenemos un programa de embajadores, de 10 embajadores, donde tenemos una monja, tenemos una pastora y con ellas mismas navegamos cómo su comunidad se relaciona, le da un rol y pertinencia a la ciencia, y el darle un rol en la conversación y dejarles saber que es en servicio de su bienestar y atender sus preocupaciones, definitivamente nos habilita para poder tener un mayor alcance científico, e incluso aludiendo a lo político, Aquí Nos Cuidamos, hemos logrado acuerdos multisectoriales que incluyen a la legislatura de Puerto Rico, y es porque más allá de sus agendas políticas y la corrupción que puede haber en Puerto Rico que nos quita el sueño, sí hay un entendimiento general de la necesidad de priorizar esto, de por lo menos darle espacio. Y yo creo que algo poderoso que dijiste, Mónica, fue que abrieron la puerta a la ciencia y que la dejen abierta. Eso me pareció genial. Caliris Sí. tenía un ejemplo de proyecto comunitario. Sí, buenas noches. Mi nombre es Caliris Salas. Yo soy facultad en la Escuela de Medicina de aquí del sistema de CUNY, y también soy la presidenta del Consejo Educativo aquí en Nueva York, en East Harlem. Y pues muchas de las cosas que estoy escuchando esta noche son cosas que nosotros como padres nos hemos encargado de hacerlos en la ciudad. El verano pasado establecimos una organización que se llama Padres en Escuelas, para Escuelas Seguras, Equitativas y Responsivas. Y nos hemos encargado en establecer una relación con los diferentes medios de publicación. Yo soy la única científica del grupo, hay maestros, hay otros padres que son reporteros, madres, somos todas mujeres, debería decir, y la mayoría somos mujeres de color, que entendemos que el COVID ha impactado nuestras comunidades de color significativamente más que a la comunidad blanca y con personas con dinero. Y hemos visto en nuestras comunidades que verdaderamente se necesita tener en mente este tipo de relación que tienen no solamente con sus sacerdotes y sus pastores, pero que esa comunicación sobre el COVID y las vacunas también es importante llevarlo con la cultura, con el lenguaje. Así que hemos creado foros para que diferentes padres de esta ciudad puedan establecer ese tipo de conversación. Esta semana específicamente habíamos creado un panel de científicos a través de la nación, de diferentes comunidades, de diferentes razas, y ese panel eran personas que verdaderamente entienden que tenemos que seguir las medidas de mitigación en las escuelas en los Estados Unidos. Bien diferente a Puerto Rico, nosotros tenemos edificios que tienen miles de estudiantes. En Nueva York en específico hay escuelas en edificios que pueden ver 4, 5, 6 escuelas en un edificio, 5,000 estudiantes, 2,000 maestros en un edificio, y eso causa, pues, cosas que son más probables que niños, que hemos visto que la tasa de infección de los niños ha subido en la ciudad, se infecten. Y la doctora Jen Jennings de Princeton ha determinado en sus estudios que los maestros, especialmente después de la edad de 50 años, han muerto este año más por COVID que cualquier otro estado de salud en la nación. Por tanto, establecimos una colaboración con el AFT, con el American Federation of Teachers, y tan pronto publicamos que íbamos a hacer este panel de personas que entienden que deberías de vacunarte, deberías de ponerte mascarilla, que si las escuelas ven alta tasa de infección que deberían de cerrar y proveer educación remota, que entienden que tenemos que reconstruir y tener ventilación, que es importante. Esta politización del COVID
muchas personas en los medios sociales atacaron a los 3 científicos, incluyéndome a mí, que somos de color, que estamos abogando por nuestras comunidades. Obviamente los comentarios racistas de supremacía blanca se presentaron en los medios y 2 de los panelistas no se sintieron seguros en llevar a cabo el evento. Por tanto, cancelamos ayer y pues hemos tenido que seguir bregando con esta situación cuando estamos todos luchando por la seguridad de nuestras comunidades. Y ha sido bien fuerte. Sin embargo, el mensaje que sí queremos llevar es que como científicos vamos a seguir utilizando la ciencia y la evidencia para poder promover pólizas que protejan a nuestras comunidades. Y no somos la mayoría, como somos en Puerto Rico, todos somos puertorriqueños y tenemos esas conexiones culturales, pero vamos a seguir abogando y vamos a seguir protegiendo nuestras comunidades y utilizar esa responsabilidad como comunidad de unos con los otros y esa inspiración que nos trae lo que ha hecho Ciencia Puerto Rico en nuestras comunidades acá. Así que gracias por todo lo que han hecho. Mónica. Gracias, Kaliris. Gracias, Kaliris, por compartir eso y lamento muchísimo no, que hayan pasado por esa situación y que hayan sido blanco de esos ataques. O sea, yo creo que obviamente es inaceptable, pero yo creo que no, lo que resalta es quizás una diferencia en Puerto Rico. No es que en Puerto Rico los científicos, la comunidad científica no haya recibido ataques. Yo sé que nos quedamos sin tiempo, pero en algún otro momento creo que Fabiola podría hablar de esto, si quisiera. O sea, realmente así, yo creo que eso ha sido algo que quizás en Puerto Rico no se ha manifestado de esa manera. Y me parece lamentable. Sé que ya nos quedamos sin tiempo, así que quería aprovechar para agradecerles a Edmi, a Fabiola, que entró de último momento para sustituir a Giovanna Guerrero Medina, que no lo mencioné al principio, pero nuestra directora ejecutiva, ella iba a estar con nosotros, pero está siendo jurado en un juicio, no está de jury, así que su deber cívico la llamó, así es que Giovanna, lamento que no hayas podido estar con nosotros, pero también gracias, por supuesto, Gretchen, Edmi, gracias al centro por la oportunidad de tener esta conversación de la respuesta de ciencia boricua. Así es que te paso la palabra a ti, Yarimar. Bueno, gracias a todas por su participación. Sé que estamos en una semana complicadísima, ¿verdad? En el final del semestre y tantas cosas, así que les agradezco y sé lo mucho que trabajan, lo mucho que hacen por nuestras comunidades. Como dije, espero que esto sea solo un inicio para una conversación más larga y tendida alrededor de temas de la comunidad científica y desarrollar, ¿verdad?, la participación boricua en los campos STEM. Y bueno, ya veremos que sigamos inventando. Gracias por todo lo que hacen por Puerto Rico y gracias a todo el mundo que se conectó. Como siempre, el evento será grabado y lo colgaremos en nuestra página próximamente. Así que buenas noches a todo el mundo.